Bueno, parece que nos vamos acostumbrando a los tipos de contenido dispersos y que llegan cada cuánto, quién sabe, que una semana te meten una actualización, la otra semana te meten otra, la otra semana agregan kits nuevos, la otra semana cambian algo, la otra semana no hacen nada, o la otra semana tampoco hacen nada, la otra tampoco, y la otra te agregan algo. Ese es el modelo, amigos, en el que nos estamos acostumbrando últimamente en FC, y hoy es el día en el que comprobamos y corroboramos efectivamente lo que está sucediendo. Bienvenidos, porque acaban de meter una nueva actualización en el juego, una actualización que tiene que ver con plantillas. A algunos les parecerá interesante porque tenemos alguna que otra actualización en cuanto a Latinoamérica, así que ahora vamos a estar mostrando qué fue lo que agregaron. Y amigos, además de eso vamos a estar hablando lo que se viene para FC 25. Al final del video les voy a dar ahí un bonus track de un adelanto de lo que ya vendría, digamos, en cuanto a novedad de FC 25, y estos días atentos porque ya tenemos contenido preparado que se relaciona al nuevo juego de eSports. Gracias por estar, les dejo que revienten ese like para más, y sin más empezamos. Pero antes que nada quiero decirle gracias y disculpas. Gracias a los que se pasaron anoche en el directo, prendimos a medianoche, ¿no? Pasamos un momento divertido hasta que el programa de mierda que uso para hacer streaming se me crashea y se cierra. Cuestión de que se cerró el stream 3 veces, o sea, inicié 3 veces y se cortó. Así que les pido una disculpa enorme a los que estuvieron en el directo. Éramos en un momento más de 100 personas, y que se vaya al directo así, la verdad que me generó mucha bronca, ¿no? Sinceramente. Así que les pido disculpas a los que estaban en directo y de repente se cortó, se fue a la miércoles el directo. Pido disculpas y gracias por bancar y gracias por apoyarme hasta el final. Voy a tratar de resolver eso, le pego una patada en el orto al programa ese que tengo y me descargo uno nuevo, amigos, y empezamos y seguimos después. Bien, amigos, metieron la máscara de la tortuga ninja, que la están viendo acá de fondo, ¿sí? Al final había un rumor de que iban a meter la máscara de colores, ¿no? Pero vieron que la UEFA no permite que usen esas máscaras de colores, y le dijeron a Mbappé que use la máscara así, que sea toda de un color, ¿no? Se presumía que iba a ser una azul, no, al final fue una negra, así que acá la acaban de agregar al juego. Increíble cómo lo agregan, eso se nota que lo hacen un chasquido de dedos, ¿no? Debe ser muy fácil agregar la máscara, por lo que veo, a un jugador. O sea, a uno le parecerá difícil, ¿no? Porque uno dice, tienen que recrear una máscara, no sé. Pero bueno, eSports lo hace al toque, ¿no? Metió una actualización de plantilla y actualizó la máscara. Lo que no se puede entender es cómo tardan en actualizar los kits de Suiza y de Austria. Ya llegaron a los octavos de final estas dos selecciones y están con los kits desactualizados. Lo único que falta es que alguna de estas dos selecciones llegue a la final de la competición y lleguen con los kits desactualizados. Yo la verdad que me cago de la risa, sinceramente. Es para reírse de eSports, ¿no? Por la dejadez que tiene por no actualizar estos kits de estas dos selecciones, que no se entiende, la verdad, por qué no los metieron. Creo yo, sí, que se viene la actualización 17 dentro de muy poquito, quizá la semana próxima. Ya esta semana no creo, porque ya cuando pasa el jueves, si no llega la actualización grande, ¿no? Digamos, ya es porque no va a llegar. Creo que metieron este update de plantillas como para dibujar un poquito la situación del juego, ¿no? Creo que lo metieron así como manotazo de ahogado, porque para mí que no llegaron a terminar la actualización 17 y después la van a lanzar próximamente con todas las face que se perdieron y todos los contenidos que se perdieron en el juego. ¿Cuáles contenidos se perdieron? Bueno, el que acabo de mencionar recién, los kits de Suiza, de Austria, también algunos rostros de jugadores que habían sido escaneados y que además ellos presentaron, sí, no me quiero olvidar de eso, ellos presentaron rostros de, por ejemplo, el jugador de Ecuador, ¿no? Después el jugador de Portugal también, ¿no? Uno era Estupiñán, creo que es, y el otro es el jugador de portugués. Ellos mostraron los rostros de estos jugadores y de otros jugadores más que ahora no me estoy acordando, pero fueron varios, en promociones, en propagandas, en anuncios oficiales, ¿sí? No es que lo mostró una página de cualquier lado el anuncio, ¿sí? Lo mostraron ellos en su cuenta oficial, mostraron estos rostros escaneados que no están en el juego en este momento. Y la otra es la de Vinicius. Carteles que sacaron, ¿sí? De publicidad que ellos sacan todo el tiempo. Lo mostraron actualizado y no llegaron al juego. Esto da a qué hablar, en el sentido de que esto para mí, amigos, es o dos cosas. O sea, o son unos dejados con el tema del update, ¿no? O se les olvidó, los dejaron ahí, que no creo sinceramente que ya se han olvidado. Y la otra posibilidad es que sea un engaño y una estafa total, que es lo más seguro de todo, ¿no? Es otro de los engaños más de eSports. ¿Por qué? ¿Y por qué querrían engañar a la gente de esta manera? Bueno, básicamente porque a mucha gente le muestran estos
todos acabados de jugadores, rostros y demás, para que la gente vaya y compre el juego, ¿sí? Entonces mucha gente va, compra el juego por esos detalles. Sí, a uno le parecerá una locura que vaya la gente a comprar los detalles por cuestiones de licencias, pero la verdad es que es así, amigos. EA Sports FC es el juego más vendido y es el juego más descargado porque tiene más licencias y porque tiene más contenido, ¿sí? O sea, creo que es más por contenido que por licencia y por niveles de detalles, gráficos y demás, porque es el juego más completo de fútbol que hay, ¿no? Más allá de que se puede criticar muchas cosas al gameplay y demás, es el juego más completo de fútbol que hay en este momento. No hay otro juego de fútbol que tenga los contenidos que tiene FC. Eso es verdad, lo vengo diciendo en cada video. Pero ellos también usan el engaño como método de publicidad hacia sus consumidores, hacia los compradores. La gente mira, dice, uy, mirá qué bueno que está, me lo voy a descargar, me lo voy a comprar, no sé, saco la Game Pass, lo que sea, lo compro más barato, lo que sea, pero la cosa que van y se lo bajan. Y eso, claro, después cuando quieren jugar se dan cuenta de que no llegaron los contenidos que ellos estaban mostrando en los trailers y demás. No es que es un problemón que no haya metido 5 caras de jugadores, 5, 6, 7 caras de jugadores, no es un problemón efectivamente, pero a lo que voy que sí es un engaño. Sí es un engaño y hasta se lo podría considerar incluso como una estafa, amigos, ¿sí? Ya igualmente si hablamos de estafa estamos hablando de algo mucho más grosso, como por ejemplo lo que vendría a ser el juego en cuanto a tema de las microtransacciones. O sea, para mí las microtransacciones, las cartas, eso es parte todo de un sistema de estafa, ¿sí? Como también lo tiene la competencia, ¿no? No estoy diciendo solamente que EA Sports tenga esto, sino la competencia también tiene esto, ¿no? Y esto en varios videojuegos, no solamente le estoy tirando todas las fichas a FC, pero en varios juegos se usa estos métodos de microtransacciones que son estafas, ¿sí? En muchos casos. Así que eso es por un lado, amigos, lo quería mencionar. Como saben, acá hablo absolutamente de todo, no me callo nada, ¿sí? Acá hablo de lo bueno y de lo malo también, y en esta ocasión tenemos que hablar de eso. Bien, y otra cosa más. Bueno, un revuelo que se armó en las últimas horas, que Konami hizo el anuncio oficial de que pierde la Roma, el Napoli y el Monza. Estos equipos ya no van a estar licenciados para eFootball 2025. Esto ya hablando de cara a lo que es FC25, amigos, ¿sí? Así que estos equipos no van a estar más en eFootball y va a estar en FC25, ¿sí? La Roma, el Napoli y el Monza van a estar licenciados. No sé si alguno va a tener una exclusividad con EA Sports, vamos a verlo a futuro, pero van a estar en el nuevo juego de EA Sports, ¿sí? Otra cosa, se viene la revelación del tráiler oficial, ¿no? Uno de los trailers o teaser trailer, si se quiere decir, algún pequeño teaser como hacen ellos, vieron que muestran, no sé, alguna imagen, algún dibujo, algo de algún tipo de pequeño tráiler de adelanto de lo que va a ser FC25. Se viene próximamente, están diciendo de que por ahí en 1 o 2 semanas ya lo vamos a tener. Así que ahí se los dejo, amigos. Ya para cerrar el video vamos a hablar de la actualización de las plantillas. Actualización de la Liga Argentina, ¿no? Tenemos algunos jugadores ahí actualizados. Advíncula de Boca, tenemos a Nico Fernández de Defensa y Justicia. Hay varios jugadores, ¿no? No solamente de Argentina, sino también de Latinoamérica. Tenemos algunos de la U Católica, de Cerro Porteño, de Huachipato. Tenemos de Vélez, de Belgrano de Córdoba. Hay varios jugadores de Belgrano de Córdoba, Defensa y Justicia. Del Everton de Ecuador, ¿sí? Tenemos a Lanús, Alianza Lima, Racing, Toronto, Tigre. Varios jugadores que fueron actualizados, ¿no? Algunos le cambiaron lo que son las stats, le modificaron las stats, le agregaron, le subieron las posiciones, los números, etcétera, etcétera. Tenemos también jugadores que agregaron a Roncalia de Sarmiento, ¿no? Tenemos a un jugador ahí de Sarmiento de Junín. Tenemos a uno de Godoy Cruz, de Central Córdoba. De Boca, a Gary Medel. Metieron a Gary Medel de Boca Junior también. Acá tenemos a uno de San Lorenzo, a The Stronger, Estudiante de La Plata, Barraca Central, ¿no? Algunos por ahí asiáticos tenemos, hay un par, ¿no? Algunos de Estados Unidos, los Galaxy, ¿no? Y hay algunos jugadores que fueron agregados y otros jugadores que fueron eliminados, ¿no? Algunos jugadores eliminados como Menossi de la U Católica. Tenemos algunos coreanos por ahí eliminados, que ya los sacaron a la mierda del juego. Tenemos a Taborda de Boca, también lo sacaron a la mierda. Hay un par de amigos ahí que sacaron, algún otro de Sarmiento ahí, de Estudiantes. Así que tocaron varias cosas de Latinoamérica. Medio sorpresivo, ¿no? Porque ahora que estamos con el tema de la Euro, ya que empiecen a retocar los equipos de Latinoamérica, yo digo, ¿no? A veces en vez de por qué agregar tantas cosas de algo que la gente no está en sintonía en este momento, ¿por qué no agregan las cosas que faltan a la Euro, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se tomaron todo el trabajo de agregar las intros largas, de hacer cosas que en verdad la gente les pide, ¿no? Hacen todo lo que la gente no les pide, ¿no? A ver, no digo que esto esté mal, amigos, digo que esto está bien, pero digo, es como que tienen totalmente desenfocada la visión de las prioridades de la comunidad. Veo eso en el juego, amigos, que están totalmente desenfocados y van por algo que la gente no lo está pidiendo
Y cuando la gente pide eso, no lo hacen y hacen otra cosa, ¿no? Cuando, imagínense, no sé, empieza la Libertadores y empiezan a agregar cosas de la Euro, de la selección de Europa. ¿Para qué mierda agregas de Europa si estamos ahora con la Libertadores, no? O viceversa, empieza la Champions y empiezan a agregar cosas a la Libertadores. Todo al revés, no sé. Están como desenfocados, amigos, sinceramente, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver qué novedades tenemos próximamente. Se vienen videos interesantes ya de cara a FC25. Y hay cosas que me interesan bastante FC25 que pueden llegar. Vamos a ver si tenemos alguna que otra novedad. Gracias por ver, hasta la próxima.